Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te suplicamos una palabra para nuestras vidas, Jesús. Hemos estado compartiendo, Señor, lo que es tu evangelio y queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, que tú nos instruyas, nos hagas entender lo glorioso que es tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, lo que hemos preparado, Señor amado, utilízalo para que tu palabra sea exaltada. Y si algo nos ha de faltar, Señor, que tu Espíritu nos guíe a compartirlo, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y apelamos la ayuda de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Jesús. Vamos a tener un recordatorio de la enseñanza que compartíamos con ustedes. Hablábamos del Evangelio de Dios, segunda parte. Compartíamos que es el Evangelio de Dios, no de un hombre. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ministrando, dice aquí el apóstol, el Evangelio de Dios. Y miramos algunos otros pasajes más. No es un evangelio que sea humano o carnal, sino es el Evangelio de Dios. Es de origen espiritual lo que es el Evangelio. Por eso sí hemos titulado el ciclo, el Evangelio de Dios. También compartíamos, hay un falso evangelio, claro está, que no es de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lamentablemente, muchos lugares, muchas organizaciones, denominaciones y religiones están siguiendo, o muchas personas están siguiendo un evangelio diferente, como en este caso le había acontecido a los de Galacia. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados, ¿qué podemos decir en estos tiempos? El evangelio de Cristo está perturbado, mucha gente lo está pervirtiendo, líderes, religiones, sectas, denominaciones, en fin, están diluyendo, están perturbando, están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tocábamos algunos otros pasajes más en este punto. ¿Qué más compartíamos con ustedes? Que el evangelio de Dios se debe de anunciar gratuitamente. Hay personas que cobran para trasladarse, para ir y compartir la palabra. Hay quienes cobran 50,000, hay quienes cobran 100,000, hay quienes cobran, de todas las cantidades. Es triste y es lamentable, pero amados, nosotros lo compartimos gratuitamente. No les hemos cobrado ningún centavo. Hemos tenido oportunidad de ser invitado a diferentes lugares para compartir el Evangelio de Cristo, para compartir la palabra de Dios, y ha sido gratuitamente. No cobramos ningún centavo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No quiero hablar de esos derechos, sino me quiero enfocar que dice el apóstol Pablo que él predicaba el Evangelio gratuitamente. Y así se debe de compartir. El Evangelio no es para enriquecer a personas, sino es para ayudar a la gente, para hablar de Cristo a las personas, de las verdades de nuestro Señor Jesucristo, y se debe de hacer de una manera gratuita. ¿Qué más compartíamos con ustedes? ¿Cuál es la actitud que se debe de tener cuando se anuncia el Evangelio? La actitud que debe de tener el que anuncia el Evangelio. Mirábamos varios pasajes, pero vamos a retomar solamente 1 Corintios capítulo 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, esa es la actitud correcta que se debe de tener al proclamar el Evangelio. No tengo por qué gloriarme. La gloria solamente es para Dios. La gloria solamente es para Cristo. Porque me es impuesta necesidad. Pablo la hacía de todo corazón. Y él decía, ay de mí si no anunciare
el Evangelio. Y nosotros como cristianos pudiéramos decir, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, y ahondábamos en este punto. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Y dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, el Evangelio se debe de anunciar de buena voluntad, de corazón, no por una imposición, no porque ahorita usted está escuchando, ya quieren que yo predique tantas horas al día, etcétera, ya me están mandando y yo no quiero predicar, yo no quiero hablar. No, amada persona, esto es de corazón. Nosotros le estamos compartiendo lo que dice aquí la Escritura, la actitud con la cual uno debe de anunciar el Evangelio, y es de buena voluntad, es de corazón. Amados, la gente se está perdiendo. La gente se está yendo al infierno, pudiéndolo evitar, porque tú conoces del Evangelio, tú conoces las buenas nuevas, tú conoces la palabra de Dios, la esperanza para ellos, y todos sabemos que esa esperanza que ellos necesitan es escuchar las buenas nuevas. Como hemos puesto como subtítulo a esta enseñanza, las buenas nuevas. Anunciemos las buenas nuevas. Amados, mucha gente necesita escuchar el Evangelio y no podemos quedarnos callados. No te puedes quedar callado. ¿Cómo mirarías tú o cómo se miraría un doctor que no le dijera a su paciente que le queda una semana de vida, que tiene una enfermedad incurable y que le quedan pocos días de vida, y que no te lo dijeran? La gente se confía. La gente puede pensar que todavía le quedan muchos años de vida, pero no, ya no le quedan años. Amados, qué importante es. Si la gente se escandalizaría, diría, ¿por qué no me dijiste? Mira, yo hubiera salvado a mi familiar, lo hubiéramos aprovechado. Bueno, hay tantas cosas que se pudieran hacer, corregir, arreglar en vida, pero ya cuando la persona muere, ya no se puede hacer nada. Amados, estoy hablando del cuerpo físico. Imagínate un alma eterna. Un alma eterna puede ser salvada a una persona a través de un folleto, un disco o una invitación personal, etcétera, etcétera. Compartirle alguna perlita de las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la actitud correcta con la cual se debe de anunciar el Evangelio, de buena voluntad, no de mala voluntad, no a la fuerza, sino de buena voluntad, por amor a las almas. Amor al prójimo no solamente es hacer misericordia, dar una despensa. Amor al prójimo no solamente es dar un pequeño apoyo o un apoyo considerable o no considerable, etcétera. El amor al prójimo también es compartirles la verdad, compartirles las buenas nuevas, de la manera que Dios te lo permita. Amados, nosotros debemos de hablar del Evangelio, amén, compartir el Evangelio. Es muy cierto que hay personas que van a rechazar el Evangelio. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Todo el Evangelio que la gente escuche o que tú puedas compartir, la persona que escuche lo que tú les hables acerca del Evangelio, tiene una responsabilidad, le deja una responsabilidad a esta persona. ¿Cuál es? Si obedece o no obedece el Evangelio. Si no lo obedece, aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No hay un buen fin para los que no obedezcan las buenas nuevas. Esto es el Evangelio de Dios. Y tocábamos algunos otros puntos más. Muy bien, dejamos esta introducción y pasemos a la enseñanza del día de hoy. El Evangelio de Dios, tercera parte, las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver una vez más la definición de la
palabra evangelio. En el griego tiene que ver con un buen mensaje, buena nueva. También significa mensajero. Entonces, si unimos, quedaría así de la siguiente manera: la definición del evangelio es aquella persona que anuncia o trae buenas nuevas o un buen mensaje, o entiéndase, un mensaje de salvación. Es aquella persona que anuncia o trae buenas nuevas, un buen mensaje de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, Jesús trae el mensaje, trae las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es ese evangelio? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En estos pasajes que acabamos de leer, vemos aquí algunas verdades importantes. Fíjate lo que dice la Escritura: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿A qué tiempo se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos quiere dar aquí a entender la Biblia, la Escritura? ¿A qué tiempo? A la profecía que en este caso había dado cientos de años atrás el profeta Isaías. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, a esto es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el tiempo del cumplimiento de esta profecía, donde dice que no habrá siempre, mas no habrá siempre oscuridad, mas no habrá siempre tinieblas, mas no habrá siempre muerte, sombra de muerte. ¿Por qué? Porque viene una luz. Viene nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo aquí a la venida del Mesías, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Entonces Cristo dice: yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo soy el cumplimiento, yo soy la luz de este mundo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Cabe también resaltar aquí, cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, hay otra verdad importante. Dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué nos deja ver esto? Que si el reino de Dios se ha acercado, ¿qué había pasado en la vida de estas personas? Todo lo contrario, que el reino de Dios es ¿qué? Estaba lejos. Ellos estaban lejos del reino de Dios. Ellos estaban lejos de la presencia de Dios, porque ellos estaban en sombra de muerte, porque ellos estaban en tinieblas, porque ellos estaban perdidos, porque ellos estaban lejos de la presencia de Dios, a consecuencia de toda su mala manera de vivir. Entonces, el tiempo se ha acercado, tiene que ver con que ahora el reino de los cielos había llegado a sus vidas. Ellos tenían una oportunidad para ir a la gloria eterna. Ellos tenían una oportunidad para ir al cielo donde está nuestro Señor Jesucristo, donde está el Padre Celestial. Amados, pero si ellos eran el pueblo de Dios, ¿por qué estaban lejos de la presencia de Dios? ¿Por qué estaban lejos si ellos eran herederos de la promesa, el pueblo judío? La respuesta es simple. Ellos habían pecado contra de Dios.
Ellos habían quebrantado los mandamientos de Dios. Y todos sabemos lo que dice la Biblia al respecto. Fíjate lo que dice Isaías 59:2. ¿Qué es lo que puede separar a una persona de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que puede apartar la presencia de Dios de una vida? Aquí lo dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es muy triste escuchar para un servidor cuando platico con personas que de alguna manera no tienen temor de Él, no tienen temor de Dios, personas que viven en su mala manera de vivir, que viven en borracheras, que viven en drogadicción, que viven ofendiendo a Dios de una o de otra manera, que viven en sus inmoralidades y aún dicen que Dios está con ellos, que ellos no son tan malos, que ellos hacen algunas buenas obras, que ellos hacen algunas misericordias y otras cosas más positivas, pero también hacen cosas malas, o sea, pecan contra de Dios, y ellos dicen que están bien delante de Dios, que ellos son cristianos, que Dios escucha sus oraciones, que su vida es agradable delante de Dios porque no son tan malos, no son asesinos, no son homicidas, no son gente de lo peor, no son secuestradores. Y hay quienes hasta justifican sus pecados. Qué triste es escuchar de veras para un servidor ese tipo de comentarios, porque tú dices, Señor, pero si están en valle de sombra y de muerte, si están en tinieblas, si están en esclavitud del pecado, ¿cómo es posible que dicen que son libres de la condenación eterna? ¿Cómo es posible que dicen todo esto? Es porque hay un engaño, amados. Hay un engaño. Entonces, aquí vemos nosotros por qué Dios se había apartado de la nación de Israel. ¿Por qué Dios se había apartado de ese pueblo que Él había escogido? Porque ese pueblo había dejado de caminar con Dios. Ese pueblo, dice aquí Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando el pueblo de Dios empezó a pecar, Dios se apartó de ese pueblo. Dios se apartó de esas familias, Dios se apartó de esos judíos, de esas personas, de esos israelitas, como le quieras tú llamar, se apartó de ellos a consecuencia de su pecado. Entonces, como decía Isaías, el pueblo asentado en tinieblas, era un pueblo asentado en tinieblas, a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su mala manera de vivir. El pecado, amados, entonces separa de Dios, separa de Dios. Y así vivían muchísimos, pero muchísimos judíos, por no decirte que la gran mayoría. ¿Por qué no te digo todos? Porque había algunos hombres justos, había unos cuantas mujeres justas, obedientes, santas para Dios, santos para Dios, que vivían con temor y reverencia. Pero la gran mayoría de los judíos estaban engañados, estaban lejos de la presencia de Dios, estaban lejos del reino de los cielos. Por eso es que Jesús les dice, el reino de Dios se ha acercado. Hay una buena noticia. ¡Hey, judío! Hay una buena noticia. Y así hubieran puesto los nombres cada una de las personas en aquellos tiempos. Había una buena noticia para ellos. El reino de los cielos se había acercado. Hay una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Repito, que el reino de Dios se ha acercado, que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo. Es particular, hermanos y amigos, lo que nos deja ver la historia de Malaquías a Mateo. Hay cientos de años de distancia. No nos deja ver qué pasó ahí en la Biblia, en esos 400 años, si no mal recuerdo, que se le llaman los 400 años del silencio. Que la Biblia no nos dice qué pasó, pero la historia sí nos dice qué pasó en esos 400 años. Hubo muchísima guerra, destrucción. Bueno, había tanta decadencia en esos 400 años.
Por eso se cumple muy bien lo que decía el profeta, el pueblo asentado en tinieblas. Amados, cuando dice el pueblo, se refiere al pueblo de Dios. A los judíos estaban asentados en tinieblas. Cuando tú te habías encontrado en el Antiguo Testamento casos de gente endemoniada. Son muy contados los casos donde los demonios se manifestaban con las personas. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se encontró? ¿A cuánta gente no se encontró endemoniada? ¿Verdad que muchísimas personas? Hay casos, muchísimos casos que podemos ver. O sea, la Biblia no nos habla de tantos y de tantos, ¿verdad? Nos menciona de varios. Pero había gente, imagínate que tenían legiones, nada más para que te des una idea. No tenían un demonio ni dos, tenían legiones, cientos de demonios en su alma, en su vida. La gente estaba en una tremenda decadencia espiritual y en una tremenda necesidad en sus vidas. Entonces las buenas nuevas era que Jesús había venido, que el reino de los cielos se había acercado, que Jesús había nacido. Las buenas nuevas es el nuevo mensaje que Jesús traía para que la gente fuera libre de esa esclavitud, que fuera libre de la condenación eterna. Las buenas nuevas era que la gente podía ser transformada, que la gente podía ser cambiada, podía ser salvada, podía ser un hijo de Dios para ir ¿a dónde? Al reino de los cielos, para ir a la gloria eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Quién necesita ser salvo? Alguien que está perdido. ¿Quién necesita ser liberado? Alguien que está esclavizado, alguien que está encadenado. ¿Quién necesita ir al reino de los cielos? Alguien que no está allá. Amados, y el único que nos puede llevar a la gloria eterna y a liberar y a salvar y a perdonar es el Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Para ir a la gloria eterna es necesario entonces atender a las siguientes condiciones. Ya vimos que las buenas nuevas es el mensaje de salvación, es que el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios ha visitado a la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo visitando a la humanidad, y que la gente puede evitar ir a la condenación eterna. Las personas pueden evitar ir al infierno, pero tienen que reunir las siguientes condiciones. Deben de tomar en cuenta las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Según el pasaje que habíamos leído, que la persona debe de arrepentirse. Debe de arrepentirse. Para que una persona pueda ser transformada, para que una persona pueda ser perdonada de toda su mala manera de vivir, para que una persona sea candidata para ir a la gloria eterna, debe de arrepentirse de todos sus pecados, debe de apartarse de toda su mala manera de vivir, debe de dejar de ofender al Dios de los cielos, debe de dejar de ofender a su prójimo, debe de dejar el pecado. Debe de dejar su mala manera de vivir, su mal camino. Fíjate lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero yo quiero hacer énfasis en la primera parte de este pasaje. Dice el Dios de los cielos, deje el impío su camino. Una persona que vive en impiedad, una persona que vive en su mala manera de vivir, el Dios de los cielos le está mandando que se arrepienta, que deje su mal proceder, que deje la mentira si es mentiroso, que deje el enojo si es un enojón, que deje la ira si es un iracundo, que deje los celos si es una persona celosa, si es una envidiosa, si es una persona que tiene amargura. Dios dice que deje su amargura, que deje su envidia, que deje el hombre impío su camino, si es un inmoral, si es un adúltero, si es un fornicario, si es un borracho, etcétera. Deje el impío su camino. Gente que en un momento dado está practicando el pecado externamente, pero también internamente. Por eso es que dice la segunda parte de este versículo, y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, Dios quiere que la persona deje el pecado, se arrepienta de sus pecados,
abandone sus pecados externamente, pero también internamente. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la buena nueva. Para ir a la gloria eterna, para ser transformado, para andar en luz, es necesario que la persona atienda a este mensaje, a este buen mensaje, al mensaje de salvación que lo puede llevar a la presencia de Dios, a arreglar su vida con Dios. Y esto es que la gente se arrepienta de su mala manera de vivir, que la persona ya no lastime con su boca, que la persona ya no lastime a sus seres queridos con su conducta pecaminosa, ofensiva, dañina. Dios quiere que la gente se arrepienta. Oh amados, para ir a la gloria eterna, te tienes que arrepentir. Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres obtener perdón de pecados, si tú quieres que Dios te dé una oportunidad, debes de arrepentirte de tus pecados. La gente debe de arrepentirse de su mala manera de vivir. Debe de abandonar el pecado externa e internamente. Y debes de buscar a Dios. No solamente es dejar el pecado, sino tienes que buscar a Dios. Dice la Escritura, y vuélvase a Dios. Una vez más, vuélvete a Dios. Cuando dice vuélvase, es porque estaba siendo dado a un pueblo que ya había experimentado caminar con Dios y que se había apartado. Entonces Dios le está diciendo, mira, vuélvete una vez más al camino. Y así puede pasar en estos tiempos. Personas que fueron lavadas por la sangre de Cristo, que fueron transformados, fueron hechas nuevas criaturas, experimentaron el perdón de sus pecados, la paz en su alma, experimentaron la salvación de su alma, la justificación, y empezaron a caminar con Dios 1, 2, 3, 4, 5 meses, un año o un par de años, pero se descuidaron. Entonces Dios dice, vuélvete a mí, deja tu mala manera de vivir, arrepiéntete. Ese es el mensaje de salvación. Esas son las buenas nuevas. Amada persona, amado amigo, cuando una persona, un ser humano se arrepiente y pasa a la siguiente condición, vamos a ver la siguiente condición para ir a la gloria eterna, para ser agradables delante de Dios, es tener fe. Ya vimos ¿qué es arrepentirse? Es dejar tu mala manera de vivir. No es el punto del estudio centrarnos y dar una exponencia de lo que es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento falso, porque hay un arrepentimiento falso, hay arrepentimientos falsos, pero no es el tema, no es el punto de este estudio. Solamente estamos hablando de las condiciones para ir a la gloria eterna, para ir al reino de los cielos. Por eso dice Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira, está cerca de ti, Nada más lo único que tienes que hacer es dos cosas: arrepentirte, y la segunda, y tener fe. Esas son las dos condiciones. Debes de tener fe, tener confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tener confianza que Él es el Salvador, tener confianza que Él puede perdonar, que Él puede transformar tu vida, que Él te puede dar una vez más, una oportunidad segunda, etcétera, etcétera, que tienes que confiar en Él. Por eso es que Él muchas de las veces llama a las personas que están cargadas, que están cansadas, a que se acerquen a Él para dejar su carga, para que expongan su necesidad. Venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Pero la gente no se acerca a Jesús, no va a Jesús. Oh amados, debes de tener fe. La persona que quiera ir a la gloria eterna, la persona que quiera ir a la presencia de Dios, debe de tener fe, debe de tener confianza, debes de creer que Él te quiere dar una oportunidad, que Él te está llamando y que tú tienes que hacer caso a su mensaje, que tú te tienes que arrepentir y que te tienes que entregar a Él y que tienes que abandonar tu pecado, tu mala manera de vivir, pero debes de tener mucha fe, mucha confianza, debes de creer que son palabras de Jesús. Ten fe, por ahí le dijo uno de los discípulos, la mujer cananea que daba voces de grito, ten fe, el Señor te llama, ¿verdad? Ten ánimo, el Señor te llama.
Ten confianza, el Señor te llama. Ya, mira, ya la hiciste. Ya no hay problema. Él ya te va a escuchar. Él te va a atender. Ten fe, ten ánimo, ten confianza. El Señor te llama. Amados, se requiere tener fe. Se requiere tener confianza para que tú prepares tu vida para ir a la gloria eterna. ¿Confianza en quién? En Jesús, en la buena voluntad de Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 2:13. Amados, debes de creer a este anuncio. Dice la Escritura, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso mensaje están dando los ángeles, ¿cierto o no? Es un mensaje de luz, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay paz, porque hay buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres, para con los seres humanos, para todos nosotros. Hay paz y buena voluntad para cada uno de nosotros. El Dios de los cielos tiene buena voluntad, tiene paz para con nosotros. Nos quiere dar una oportunidad, te quiere dar una oportunidad, les quiere dar una oportunidad a aquellos que están lejos de Él, a aquellos que se han apartado de Él. Gloria a Dios, dice el ángel. Decían los ángeles, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Hay buena voluntad. Amados, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Por eso es necesario que aquellas personas atiendan, que todas las personas que están lejos de Dios, que están en tinieblas o que se apartaron de Dios, amados, se arrepientan y tengan fe. Es muy claro lo que es la buena nueva. Hay paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Será que Dios me querrá ayudar a mí? Claro que sí. ¿Será que Dios me quiere dar una oportunidad? Claro que sí. Si tú crees y te arrepientes, o si tú te arrepientes y crees, acércate a Él. ¿O no dice así la Escritura? Acercaos a Dios. Pero dice, pecadores, ¿verdad? Acercaos a Dios, ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros. Hay que acercarse con fe. Hay que acercarse con Él con confianza. Hay que acercarnos a Dios con confianza. A esta reunión hemos venido a acercarnos a Dios. A esta reunión hemos venido porque necesitamos de Él. Hemos mostrado una confianza. Hemos venido para inquirir de Él, para obtener una palabra de parte de Él, para recibir un socorro de parte de Él. No hemos venido por religiosidad. No hemos venido porque nos han traído con una punta de una pistola o con garrotes. Hemos venido porque necesitamos escuchar la voz de Dios, porque queremos escuchar una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y si hay alguien que vino nada más porque te trajeron, qué tremendo está tu corazón. Un corazón duro probablemente tengas, cuando todos necesitamos de Dios. Y Él nos quiere bendecir, y Él nos está bendiciendo. Entonces, hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Esas eran las buenas nuevas que Jesús traía. Cierto, no era un buen mensaje. Cierto, no los ángeles le estaban haciendo según a nuestro Señor Jesucristo. Paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Ellos estaban contentos, estaban felices. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos estaba acercándolo a la humanidad. Porque la luz venía a las tinieblas. Y entonces todos aquellos que estaban en regiones de muerte y en tinieblas, había una esperanza para ellos. Y esa esperanza tenía un nombre, Jesucristo. El mensaje de Cristo. Las buenas nuevas. ¿A poco crees que el ambiente está muy diferente a hace 2000 años en los tiempos que estamos viviendo? ¿Crees que es un tiempo menor?
No, estamos en tiempos sumamente llenos de tinieblas, llenos de maldad. Estamos en tiempos donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hay mucha confusión, hay mucha perturbación, no hay claridad. Pero bendita es la palabra de Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, la luz admirable, la perla del gran precio. Jesús brilla en medio de tan semejante necesidad. Oh, amados hermanos y amigos, la esperanza para esta humanidad es Jesucristo. Vamos a ver este último punto. Vamos a terminar este mensaje con este testimonio, donde tenemos las dos condiciones, que una persona cumple las dos condiciones que te estoy diciendo. Cumple las dos condiciones. Y Dios quiere que la gente se acerque a Él de esta manera, con confianza, cumpliendo las dos condiciones, atendiendo al mensaje de Dios. Lucas 15, 11 al 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo, ¿verdad? El alimento, cariño, amor, todo le empezó a faltar a este personaje. Vamos a detenernos aquí un poquito. Una persona, un hijo, decide apartarse del hogar, decide apartarse de su padre, de su familia, del núcleo familiar, de aquel hogar que lo que hacía era protegerlo, de aquel hogar que lo único que hacía era amarlo, ver por él, etcétera, etcétera. Claro está que era un hogar donde había indicaciones, había instrucciones, había mandamientos, había límites, pero que este hijo ya no quiso saber nada de esos límites, ya no quiso saber nada de esas restricciones, de aquello que le impedía sus malos propósitos. Entonces él decide voluntariamente apartarse de ese núcleo familiar. Decide voluntariamente apartarse de sus seres queridos y de su padre. Y dice la Escritura que se fue lejos, muy lejos, y que empezó a vivir ¿cómo? Perdidamente. Empezó a vivir perdidamente. Todo lo que tenía lo malgastó. Malgastó todas las cosas materiales en cosas malas, pero también su vida la empezó a echar a perder. Sus malas decisiones, sus malas acciones, su mal comportamiento, vamos a ponerle su comportamiento inmoral, que se haya ido con prostitutas, que se haya ido con mujeres, que se haya embriagado, que haya ido con malas amistades y que todo, dice la Biblia, que vivió perdidamente. Cuando dice perdidamente es que probó de todos los pecados. Y se encontró con la cruda realidad, que el pecado y que el mundo trae una paz momentánea. En pocas palabras, amados, este joven, este hijo, pensó que le iba a pasar bien y que no le iba a pasar nada, pero sí le pasó. La Biblia dice que el pecado tiene consecuencias, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces este varón empezó a malgastar todo lo que tenía, empezó a vivir perdidamente y hasta que todo lo malgastó, llegó la necesidad y no tenía ni para un taco. Llegó la necesidad en su vida y no tenía ni siquiera para un taco. ¿Cuántos hijos no hay así en estos tiempos? ¿Cierto o no? ¿Cuántos hijos deciden salirse del hogar? Hijas deciden salirse del hogar porque no quieren acatarse a las instrucciones de papá y de mamá, porque no quieren acatarse a las reglas de papá y mamá, porque no quieren regirse bajo lineamientos, quieren vivir su vida, no quieren que les estorben ni sus padres, ni sus familiares,
ni nadie. Ellos quieren vivir conforme a lo que ellos piensan que es lo correcto, según ellos o ellas. Y deciden abandonar su hogar. Y después vienen las consecuencias tan terribles, tan fatales, tan mortales, en todos los aspectos. Tenemos casos donde así hijos e hijas decidieron abandonar el hogar para irse a aventurar a una nueva vida, a disipar su vida. Y cuántas desgracias les pasaron. Jovencitas que fueron abusadas a más no poder. Otras que fueron abusadas y fueron después asesinadas. Otros que fueron tomados igual de la misma manera y los empezaron a reclutar para vivir perdidamente y forzarlos a un cártel. Trabajar para un cártel. Eso que te estoy diciendo está pasando. Quizá no con muchos de las personas que nosotros o de los jóvenes que conocemos, pero tenemos casos. No te estoy hablando palabras al aire, te estoy hablando de realidades, te estoy hablando de sucesos, situaciones que nos han tocado ministrar a los pastores, a los ministros, tan delicadas, tan complicadas, pero ellos decidieron apartarse y no sabían que había una trampa. Y no sabían que si probaban las drogas iban a tocar fondo. Amados, muchos jóvenes viven así, viven perdidamente, lejos del hogar, y todo eso se puede evitar. Todo eso se puede evitar si tan solo la persona atiende al llamado de Jesús, atiende al cariño de los padres, de la familia, del hogar. Los hijos no tienen por qué estar por allí de vagabundos, allí lejos del hogar, del cariño, de la familia. Los hijos no tienen por qué batallarle. Cuando tienen a un papá, cuando tienen a una madre, cuando hay un Dios en los cielos que puede transformar y ayudar. No hay necesidad de todo eso. Ojalá aquellos hijos que están lejos de la familia porque están en esa rebeldía, etcétera, y llegan a escuchar esta palabra, corrijan el rumbo como lo corrigió este personaje que estamos estudiando. Vayamos entonces a nuestra lectura una vez más. Lucas capítulo 15, versículo 15 y 16. Después de que está en una tremenda escasez en todos los aspectos, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos, ni los cerdos se apiadaron de este hombre, ni los cerdos se apiadaron de él, de tal manera que vemos aquí que, pues bueno, consigue un trabajo. Aquí el trabajo que consiguió fue el peor de los trabajos para un judío, apacentar cerdos. Para los judíos, los cerdos son inmundos. Son sumamente sucios, son inmundos. Y él estaba entre por decirlo así, como lo ven los judíos, entre la inmundicia, entre el estiércol, entre toda la suciedad. Ustedes saben cómo se alimentan los cerdos. No nos dice la Escritura que se quería alimentar del desperdicio, ¿verdad? Pero sí nos dice que se quería alimentar de las algarrobas. ¿Qué son las algarrobas? Son como semillas. Son como un fruto de un árbol así que tiene una tirita y tiene por dentro semillitas, algo dulcecitas y tienen algunas propiedades. Eso le daban así a los cerdos, algarrobas. Bueno, él quería comer algo de eso y nada de eso había. Amados, estaba en una tremenda necesidad. Este varón tocó fondo. Él deseaba llenar su vientre, no había nada en su vientre. Tenía hambre, tenía necesidad, pero nadie le da. Oh, qué tremendo es el mundo. Qué tremendo cuando el mundo, mientras tú das, mientras tú ofreces, no hombre, tienes un montón de amigos. Pero cuando ya no tienes nada, te dan la espalda. Nadie se acuerda de ti, porque ya no tienen que sacarte. Ya no tienes dinero. Eso es lo que hacen los narcotraficantes. Le sacan el dinero a los jóvenes, pero ya cuando no tienen nada, pues ya no, pues qué, o sea, ya y no le dan ni droga. ¿Quieres? Gánatela. Ven a trabajar, ven a hacer esto.
Y con tal de tener droga, se involucran más. Tocan fondo. ¿Y cómo terminan? Muertos, acribillados, con un montón de balas en su cuerpo. Muchos jóvenes. Todo eso se puede evitar. Todo eso se puede evitar. Si tan solo los jóvenes buscaran a Cristo. Si tan solo los jóvenes que viven así perdidamente, realmente entregaran su corazón a Jesús. Si acataran a los lineamientos del hogar, al calor del hogar. Amados jóvenes, amadas personas, los lineamientos son buenos. Imagínate que no hubiera reglas en esta ciudad, que no hubiera policías, que no hubiera cárcel. ¿Qué sería de nosotros? Sería un caos, ¿cierto o no? Es lo mismo en el hogar. Un hogar sin reglas sería un caos. Un hogar sin policías, por decirlo así, sin una autoridad, es un caos. Es un caos. Benditas son las reglas o los lineamientos o los mandamientos que Dios nos da. No le tengan miedo a los lineamientos, son buenos. No le tengan miedo a las reglas, son buenas, son buenos para todos. ¿Qué dice el 17 y el 18? Después de ver su tremenda necesidad, dice la Escritura que este personaje, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuándo es cuando se dio cuenta, atrás por favor, cuándo es cuando se dio cuenta que él, en la casa de su padre, los jornaleros, ellos tenían abundancia de pan? ¿Y cuándo es que se da él cuenta de su tremenda necesidad? Cuando volvió en sí. O sea que estaba fuera de sí. El pecado lo había cegado. La mundanalidad, todo lo que tú quieras, lo había cegado. Estaba fuera de sí. Cuando él vuelve en sí, cuando él empieza a meditar, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, cómo estoy, en qué condición estoy en esta miseria, consecuencia de mi pecado, caray, no tengo ni para comer, y allá los jornaleros, los trabajadores de allá de la casa de mi padre, ellos tienen abundancia de pan. Si los jornaleros tenían abundancia de pan, imagínate los hijos, si los jornaleros tenían abundancia, imagínate los hijos, ¿qué no tendrían? Lo tenían todo, pero ese todo lo perdió, lo dejó, prefirió vivir para lo temporal que para lo eterno. Lo perdió eso todo, esa abundancia lo perdió. Dice él, y yo aquí perezco de hambre, estoy muriéndome. ¿A poco no es el grito desesperado de muchos jóvenes y de muchas personas? No solamente de jóvenes, sino de muchas personas que están lejos del hogar, que están lejos de la familia, que están lejos principalmente de Dios. ¿A poco no viven así? Lejos, y están pereciendo, se están muriendo a consecuencia de su pecado. La droga los está matando, el alcohol los está matando, la inmoralidad los está matando, el SIDA, el VIH, etcétera. Las consecuencias de su mala manera de vivir los está acabando, los está matando. Espiritualmente están en valle de sombra y de muerte. Están mal en todos los aspectos. Y ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad para ellos. Sí hay oportunidad, pero tienen que cumplir estas condiciones: arrepentirse y tener fe. ¿Y venir a quién? A Jesús. ¿A poco no son buenas las buenas nuevas? ¿No son preciosas el mensaje? ¿A poco no brilla esa luz de esperanza en tremenda necesidad que les estoy presentando? De veras, así viven muchos. Estoy platicando con personas que tienen problemas, cáncer en el páncreas, cáncer en el hígado, o sea, es todo lo que me llega. Y dije, caray, y yo digo, ¿por qué les pegó eso? A consecuencia, cirrosis, el abuso del alcohol, las drogas, tantas cosas, a consecuencia del pecado. Pero quisieron disfrutarlo y ahorita están con las terribles consecuencias y tienen que vivir así, se van a morir de eso. Al menos que Dios tenga misericordia y les quiera dar la oportunidad y haga un milagro en sus vidas y los sane. Dios lo puede hacer. Pero amados, todo eso la persona se lo puede evitar. Bueno, él vuelve en sí, empezó a entender y empezó a darse cuenta que el mundo nada que ver con lo que Dios ofrece.
que el pecado no tiene nada que ver con lo que Cristo ofrece, con la paz que Cristo ofrece. ¿Qué dice el 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo este varón? Me levantaré e iré. Es importante levantarse, es importante volver en sí, es importante reconocer, es importante entender que hay un Padre celestial. Entonces él dice aquí en la segunda parte, y le diré, Padre, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. ¿Con quién había pecado este hijo? Contra el cielo. ¿Y con quién más? Y contra la familia, contra su padre, con sus seres queridos. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Estaba reconociendo sus pecados. No le echó la culpa a nadie de sus pecados. Estaba reconociendo sus pecados. ¿Qué dice el 19? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba altanero. Estaba él con la actitud de, bueno, que acabo Dios es bueno, yo voy a llegar y Él me va a perdonar y todo. Andaba así de altanero. Amados, mucha gente dice, bueno, que acabo yo me arrepiento, voy a pecar y yo me arrepiento y Dios me perdona, que acabo Dios es bueno. O sea, él no se va a fijar lo que yo haga, Él me va a ayudar. Todos aquellos que dicen eso se creen dignos. ¿Y quién es digno para recibir perdón de pecados? ¿Quién es digno, yo pregunto, para recibir perdón de pecados? ¿Alguno de ustedes se considera digno o tú crees que hay alguien que sea digno para recibir perdón de pecados? No, nadie es digno para recibir perdón de pecados. Este varón dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me conformo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, en pocas palabras, entiendo lo que hice, entiendo que fue grave mi pecado y mira, Padre, nada más dame una oportunidad, solamente permíteme estar ahí en tu casa, pero ahí con los jornaleros, ya no adentro, sino ahí con los jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Estaba arrepentido de todo corazón, sí o no? De todo corazón estaba arrepentido. Esa actitud es lo que Dios quiere con muchos jóvenes y con muchas personas. Hay gente que casi piensa que Dios está obligado a perdonarlos. Y no hay mucha gente que piensa que Dios está obligado a perdonar a las personas. Y yo quiero decirles que están equivocados. Dios no está obligado a perdonar a las personas. Los que tenemos obligación para humillarnos delante de Dios y buscar su gracia y buscar su misericordia y buscar su consuelo, su ayuda, su fortaleza o el perdón según la necesidad de la persona, es el ser humano, es el ser humano. Entonces fíjate la actitud de este varón, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Con que me hagas como un jornalero, no soy digno de ser un hijo, solamente hazme un jornalerito, pero quiero estar contigo, dame una oportunidad. ¿Sabes? Cuando estaba preparando este mensaje, me recordé hace muchos años, pero muchos años, no sé si más de 20 años, hubo un evento de jóvenes, hubo un retiro de jóvenes, y en ese retiro de jóvenes se trató de esto, de la historia del hijo pródigo, y bueno, pero algo dramatizada, ¿no? Hubo un drama, y en ese drama resulta ser que el hijo pródigo le decía a su padre, Padre, he pecado contra ti, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Solamente te pido una señal. Mira, voy a ir hacia ti, voy a ir hacia la casa, pero para no molestarte, yo solamente para no tocar la puerta, si yo veo afuera un pañuelito blanco, entonces entiendo que tú me vas a recibir. Entonces cuando él iba acercándose hacia la casa, no miró un pañuelito blanco en esa drama. Había muchísimos pañuelitos blancos. O sea, no había un solo pañuelo. Él pedía un pañuelito blanco en ese drama. Lo recordé ese evento y dije, qué precioso. Amados, Dios no quiere la muerte del que muere,
sino que las personas procedan a un arrepentimiento. Había muchísimos pañuelitos blancos para ese hijo pródigo. Me acordé de eso. Y dije, ay Señor, de veras, qué hermoso eres tú, qué misericordioso. Pero hay una responsabilidad que Él da, que el Dios de los cielos da a las personas. ¿Cuál es? Que cumplan estas dos actitudes o estas dos condiciones: arrepentimiento y fe. Entonces estamos hablando que este joven, eso fue lo que dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Siguiente pasaje. Y levantándose vino a su padre. Recuerda que él volvió en sí y él está pensando todo esto, estaba meditando lo que había hecho para con su padre. Entonces no quedó en una emoción, sino que él se levanta, dice, y levantándose, o sea, levantándose quiere decir arrepintiéndose, dejando su mala manera de vivir, reconociendo su pecado con el Dios de los cielos, reconociendo el pecado con sus padres, levantándose de su mala manera de vivir, arrepintiéndose, etcétera, etcétera. Vino a su padre. Recuerden lo que dice Isaías: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Dios. Entonces él se volvió al padre y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, él estaba lejos. ¿Y quién estaba al pendiente de que a ver quién regresaba? Su padre. Su padre estaba así al pendiente. ¿Será que ahora sí va a regresar? Y volvió a salir el padre y ya estaba ahí viendo. ¿Será que ese que viene allí es mi hijo? Ya cuando no es mi hijo. Pero sorpresa para el padre. Vio de lejos, el padre vio de lejos a su hijo y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién? ¿El padre o el hijo? ¿Quién? El padre. ¿Cómo se fue el padre para con su hijo? Corriendo. Fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. A ver, nosotros le buscamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos buscó primero. Nosotros le amamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Oh, amados, qué precioso. Este padre tuvo un corazón perdonador. Este padre le dio la oportunidad a su hijo, etcétera, etcétera. Fue movido a misericordia. Le perdonó, y cuando alguien perdona, un ser querido perdona de todo corazón, abraza hasta a su hijo, a su hija, al esposo, a la esposa, etcétera, etcétera. Hay un cambio. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ustedes ya saben lo demás. Saben la historia. ¿Qué estamos viendo en estos pasajes? Que este varón se apartó, reconoció, pecó, pero se arrepintió de sus pecados y tuvo fe, tuvo confianza. Reconoció sus pecados que había hecho para con Dios y para con sus seres queridos. Amados, ese es el mensaje que Jesús trae. Ese es el buen mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, ya lo explicamos. El reino de los cielos se ha acercado, ya lo explicamos. Pero arrepentíos y creed. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hermanos y amigos, el arrepentimiento es un buen mensaje que debe de ser predicado, que debe de ser enseñado, que se debe de hablar. No vamos a ahondar mucho de lo que, o no ahondamos en este punto de lo que es el arrepentimiento a profundidad, pero vimos un ejemplo práctico de lo que es el arrepentimiento, de lo que es reconocer los pecados y abandonarlos. Hemos visto que la fe es un buen mensaje que también se debe de obedecer, que se debe de compartir y que la gente debe de creer. Esas son las buenas nuevas. Dios del cielo, te damos gracias por esta palabra, porque son las buenas nuevas de salvación, Señor. Es un buen mensaje el que tú traes, Señor, para que las personas vayan a la gloria eterna, para que las personas que están asentadas en tinieblas, para todas aquellas personas que van por camino de muerte, pongan un alto a su vida
y te busquen a ti, se entreguen a ti, vivan para ti. Para todo ello se requieren estas dos condiciones: arrepentimiento y fe. Que la gente escuche el mensaje, la buena nueva, como lo es el arrepentimiento y la fe en ti. La confianza que debe de depositar las personas en ti, todos los seres humanos, la confianza que deben de tener en ti, en tu amor, en tus palabras, en tus verdades, advertencias, en todo, Señor, todo lo que tú representas. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú has hablado a cada uno de los presentes y tu palabra dice: si alguno oye su voz, Señor, que no se endurezcan, sino que te busquen, Padre. Te busquen cada uno de los presentes como tú pides que te busquen, Señor. Tu palabra dice: entonces deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Ese es un buen mensaje, Padre. Es una buena nueva de salvación para los que están perdidos. Padre, en el nombre de Cristo, que esta palabra taladre y taladre los corazones que necesitan arreglar su vida contigo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén, Señor Jesús.